Amigas y amigos, estamos próximos a la conmemoración de un nuevo aniversario del oprobioso asalto a la Constitución y al régimen democrático. Se cumplirán 13 años de aquel episodio que sirvió para definir posiciones, para establecer claros deslindes entre aquellos que defienden el Estado de Derecho y aquellos que lo conculcan, entre los que creen en el funcionamiento de las instituciones y quienes las violentan y destruyen. El 11 de abril del año 2002 fue prácticamente el bautizo de fuego de la Venezuela nueva que se abría paso en medio de grandes dificultades, frente a una Venezuela anacrónica que se negaba a morir. En esa oportunidad se definió en forma rotunda que había un país que quería cambiar y avanzar con un modelo distinto y los sectores que se aferraban a la Venezuela de los privilegios. Desde entonces la situación no ha cambiado. En los últimos 13 años se repite a diario esa confrontación entre la que logró, mediante la traición, derrocar al presidente constitucional electo por una aplastante mayoría, Hugo Chávez, y llevó a Miraflores a un representante de la derecha, y la que irrumpía con nuevos ideales, privilegiando lo social y una política de defensa de la soberanía nacional, que pudo, en cuestión de horas, desalojar a los usurpadores. En estos 13 años, los golpistas y aventureros de entonces han ratificado su comportamiento alevoso y desconocedor de las más elementales prácticas civilizadas, recurriendo sistemáticamente al atajo, violando la Constitución y aliándose de manera inmoral a los más abyectos representantes del imperialismo norteamericano. Así como el 11 de abril la misión norteamericana instalada en Fuerte Tiuna y en cada uno de los componentes de la Fuerza Armada Nacional, conectada con el entonces huésped de la Casa Blanca, George W. Bush, monitoreó el golpe, el precedente sigue inspirando la conducta de la oposición. Toda ella, salvo excepciones, apoyó la aventura y sigue afectada por la nostalgia que le produce su desenlace final. Ahora esos mismos actores conspiran, abierta o solapadamente, contra el país. Buscan resquicios para abrirse paso, combinando esfuerzos en el marco de un binomio gobierno norteamericano, en el que Bush fue reemplazado por Obama, y una oposición que en su desvarío renuncia inclusive a la noción de patria. A ese binomio oprobioso lo enfrenta el binomio Pueblo-Fuerza Armada Nacional Bolivariana, genuina expresión de la patria que cuenta con una amplísima solidaridad internacional, como todo lo indica. El resultado de esta confrontación, que no cesa, será muy similar a la que se dio el 13 de abril del 2002. Una pausa y al regreso converso con el sacerdote jesuita Numa Molina. Estás viendo José Vicente Hoy. Tu canal. Hoy voy a conversar con el padre Numa Molina, acompañante espiritual de Ciudad Caribia y rector de la Iglesia de San Francisco. Bienvenido, amigo. Gracias, doctor José Vicente, amigo también, y me da mucho gusto estar de nuevo en su programa. Igualmente para mí, ¿sabe? ¿Qué otro elemento o componente de la actual situación venezolana, aparte del económico? ¿Qué otro elemento? El tema de la familia.
poco se enfoca, poco se mira. Pero si no miramos hacia allá, hacia el tema familiar, la integridad familiar, la constitución de la familia, los valores en familia, hasta que no tengamos una familia que sea escuela de valores, no será fácil construir el país que estamos soñando. Eso me parece que es fundamental. Pero ¿no cree que eso tiene que ver con la ética? Sí, por supuesto, pero también tiene que ver con algo que hemos descuidado hace rato. Y es, yo diría, incluso hasta el tema de la percepción crítica de los medios. El tema de la desintegración familiar, cuando entras a verlo un poco más de fondo, te encuentras con unas conductas que uno percibe de inmediato que son aprendidas. Y que son aprendidas fundamentalmente a través de lo que se le ha ido transmitiendo al venezolano, a la familia. ¿Qué le ha llegado al rincón, a la parte más íntima de la familia a través de la televisión? ¿Cuántos valores hemos sembrado? O antivalores. O antivalores. No se puede cosechar donde no se ha sembrado. No podemos esperar tener los mejores ciudadanos si allí, en ese núcleo primigenio inicial, no está la escuela que enseña, que es la familia, que enseña solidaridad, que enseña amor, que enseña respeto a la vida, que enseña paz, desprendimiento, servicio, desinteresado. Entonces yo creo que muchas veces nos quedamos en la discusión política, y eso es muy importante, pero es que tiene que haber también una política de la familia, y hacia la familia, y desde la familia. ¿Cómo aborda usted, padre, la situación actual del país? ¿Desde qué ángulo? ¿En función de qué perspectiva? Yo abordo esta situación yo podría mirarla desde dos ángulos. Desde el ángulo político, por supuesto, desde la visión cristiana. Le hago la pregunta porque algunos la abordan desde el punto de vista del caos total, de la catástrofe, y otros, en cambio, con un sentido positivo de la historia y de los proyectos políticos, tienen confianza en que el país tiene recursos suficientes para salir adelante. Yo esa visión positiva del país y de esperanza, esa es mi visión y por ahí lo abordo, entendiendo que tenemos dificultades como las tiene toda sociedad. La visión cristiana. Claro, y la visión cristiana es optimista y siempre apuesta por la vida, apuesta por la resurrección, como estamos justamente hoy, domingo de resurrección, ¿no? No podemos estar pensando en que todo está perdido, eso es fatalismo. Y el fatalismo no lleva a ninguna parte, ni siquiera a una familia en pequeño, menos a un país. Todos tenemos que apostar porque tenemos tantas posibilidades. Además, hay tantos recursos, yo diría, humanos, éticos, tanta reserva moral, espiritual en nuestro pueblo, que la hemos descuidado, como te decía, sí. Lo que hay es que retomarla, pero, por ejemplo, la solidaridad está a flor de labio en el venezolano, a flor de piel. Usted como acompañante de Ciudad Caribia, ¿lo percibe así? Sí. Es decir, ahí está el pueblo, sí. ¿no? Ahí está el pueblo, ahí hay 4 barrios juntos. ¿Cuántas familias? En este momento son unas 2.500 familias, más o menos. Alguien me dijo que usted se había ocupado de un pozo allí y que logró corregir la situación. Bueno, del pozo y de muchas otras cosas, ¿no? Del trabajo con los jóvenes, con los niños, de la escuela, del trabajo con las familias. Hay muchas cosas que hacer y sobre todo lo que vas descubriendo cuando vas entrando en lo profundo del pueblo. Es decir, cómo la gente está deseosa de alguien que se acerque y le diga, venga y caminamos juntos, ¿Hay y valores yo te voy ahí? a acompañar. Muchísimos valores, muchísimos valores. ¿Cómo cuáles? Como el de la solidaridad, por ejemplo, ¿no? Son solidarios, se ayudan unos a otros,
Por otra parte, te encuentras con un deseo, eso lo he percibido en Ciudad Caribe y en otras comunidades de Caracas donde también voy, pero fundamentalmente en Ciudad Caribe, el tema de la construcción de identidad, la necesidad que sienten, porque son personas que vienen de diferentes barrios, que se fueron en la vaguada, pero que tampoco era que ellos eran de ese barrio. Ellos vienen del interior, del norte, del sur, del este y oeste, como dice una canción cristiana por allí, ¿no? Y allí se encontraron. Son espacios donde hay que construir identidad, donde hay que generar tradiciones, pero resulta que cada uno trae sus dulces, trae sus platos, trae sus bailes, y entonces los ponen en común. Y no he visto negativa, hay una apertura a todo eso. Un ejemplo es que ya tenemos un núcleo del sistema de orquesta allí funcionando, ¿no? Con los niños y jóvenes. Todo esto que estamos hablando, padre, hay que inscribirlo, desafortunadamente, en el ámbito o en el marco de la polarización que existe. La polarización califica o descalifica. Esto que usted dice, a lo mejor para un sector de la polarización no tiene importancia, o lo descalifica progre, para otros sí tiene importancia. Bueno, ¿cómo asumir este fenómeno de la polarización? Este fenómeno se asume desde el diálogo y se asume desde el respeto al otro. Es decir, yo no puedo, en la medida en que yo más irrespeto tu actitud y tu modo de pensar y tu modo de ser, en esa misma medida yo estoy contribuyendo a que nos polaricemos, a que tú te alejes de mí y yo alejarme de ti. Yo creo que fundamentalmente el diálogo es un elemento fundamental, pero el diálogo no se va a dar mientras no haya ese respeto al modo de pensar del otro. Y bueno, y por ahí se dice muchas veces que es que el problema es que se excluye a quien piensa distinto. Y yo creo que eso hay que pensarlo muy bien. Eso lo ves, siempre lo has visto. Yo estoy cansado de verlo en el Twitter, en las redes sociales, ¿no? Que es que se está excluyendo porque se piensa distinto. Yo creo que en Venezuela no se excluye porque se piensa distinto. Yo creo que se excluye porque se hacen cosas distintas que llevan a la muerte. Si se hacen cosas que llevan a la vida, eso sería grave si se excluyera a la persona que está optando por la vida y por las cosas que llevan a la vida. Un alto representante o prelado de la Iglesia Católica declaró hace poco que la responsabilidad de la violencia estaba en el chavismo, en el gobierno. Yo podría decirle que es una ligereza decir eso. Creo que esa declaración se inscribe en el marco de esa irracionalidad de la polarización. Claro, pues sí, está ahí, ¿no? O sea, yo no puedo... además, si se trata de un miembro de la Iglesia, yo le diría, mira, hay que pensar primero que nada en el pueblo, porque hay un alto porcentaje de ese pueblo a quien tú estás calificando de violento, que es chavista. Y entonces yo, como pastor, le estoy faltando el respeto. En eso hay que pensar que, primero que nada, soy pastor, soy sacerdote, que desde ahí es desde donde estoy opinando. Estoy viendo el mundo, estoy viendo el país político, pero lo estoy viendo con ojos de cristiano, de alguien que ama a ese pueblo para el que un día decidió entregarse y entregar su vida, y ese pueblo es blanco, negro, rojo, verde, blanco, azul o como quieras. Ese pueblo es de todos los colores y de todas las ideologías, y más bien lo que tengo es que enseñarlo a que ese pueblo aprenda a vivir y a amarse y a respetarse siendo distinto. Yo siempre pongo un ejemplo que recuerdo de la Madre Teresa de Calcuta cuando vino a Rusia, ¿no? Que todavía era la Rusia comunista. La Unión Soviética. La Unión Soviética, sí. Y le preguntan en el aeropuerto a la Madre Teresa, un periodista, ¿qué es para ti un comunista? Y la madre responde, es un hijo de Dios. Para mí es un hijo de Dios. Luego, si es un hijo de Dios, es mi hermano. Y si es mi hermano, yo lo quiero. Y lo amo así como es. Si yo pienso distinto,
y él piensa distinto, pues bendito sea Dios. Es que los seres humanos somos todos distintos. Y desde ahí es de donde tenemos que construir el país. Entonces, yo creo que esas polarizaciones a nivel nuestro, eclesial, nos hacen muchísimo daño, no solamente a nosotros. Lo que no pensamos es que le hacen mucho daño al pueblo de Dios. Además lo espantan. Cuando hablo lo espantan, estoy hablándolo así literalmente, porque estoy también ya acostumbrado a escuchar esta historia de la gente que se va. Mire la cantidad de iglesias que se registran cada vez que hay jornadas en el interior. Estos datos me los ha dado estadísticamente la Dirección de Cultos del Ministerio de Justicia. La cantidad de iglesias y de católicos que se cansan, y que se cansan de que les faltemos el respeto. Entonces hay que pensar en ese pueblo más bien antes que lanzar un dardo que va a herirlo, que en lugar de ayudar a que nos querramos y que lleguemos a la paz, nos va a dividir. Insistiendo en el tema, creo que es importante la clarificación en torno a los planteamientos que se hacen, ¿no? Un vocero de la jerarquía católica dijo que él pedía la libertad de los presos por manifestar. Yo pido la libertad, siempre he pedido la libertad de los presos. No me gusta que un Estado tenga presos, ¿no? Pero en este caso concreto, esos presos participaron de una actividad subversiva, sediciosa, que provocó centenares, decenas de muertos, destruyó instalaciones públicas, etcétera, ¿no? Es decir, las guarimbas del año pasado. ¿Acaso un gobierno tiene que renunciar al derecho a defenderse? Es la pregunta. Porque cuando se hace una afirmación tan genérica y pide la libertad de los presos, se crea una confusión, ¿no? Yo estaría en capacidad de pedir la libertad de esos manifestantes, pero estoy consciente de que esas manifestaciones fueron ilegales completamente y atentaron contra la seguridad del Estado. ¿Cómo hacer para que la gente entienda que hay que racionalizar la política? Usted es un hombre que piensa profundamente como ser humano, como sacerdote y como jesuita. Yo creo que antes que todo y por sobre todo está el respeto a la vida. Nuestro horizonte es la vida. Y nuestro horizonte, si es la vida, yo no puedo estar de acuerdo con todo aquello o con cualquier cosa que atente contra la vida y más aún la vida del pueblo y la vida de los pequeños, la vida de los indefensos. Si hay impunidad, yo no puedo estar de acuerdo con la impunidad. Es decir, yo no puedo decirle al Estado, mira, tú tienes que soltar a toda esta gente si esas personas han cometido delitos contra la vida. Por encima de todo está la vida. Eso es algo que lo tenemos que tener como muy claro los cristianos. Es irresponsable que yo, por ejemplo, dijera hoy, bueno, tienen que salir libres o tienen que soltar a fulanos o a los otros o a las otras. Porque para eso tenemos los organismos, el Poder Judicial, que se encarga de ver los expedientes y de revisar si realmente hay culpa o no. Si una persona está presa injustamente, debe ser liberada, pero si detrás de lo que hizo está la vida, está una vida, hay muchas vidas, una sola vida que sea, pero si hay vidas, hay personas, yo conozco personas que quedaron en silla de ruedas, o que de eso no se habla, porque generalmente se habla de los muertos, ¿no? De los muertos del tiempo de la guarimba, pero no se habla de los 800 y más heridos, muchos de ellos que conozco, que me los he encontrado en los barrios, que están en una camilla o que están en una silla de ruedas. Hay derecho, pero gente joven. Entonces,
cuando vamos a ver el tema de las instituciones quemadas, universidades quemadas. Eso, yo como cristiano, antes que todo, y como humanista, yo no puedo estar de acuerdo con una situación de esta. Como no puedo estar de acuerdo con que a alguien se le tenga preso, como tú decías, yo desearía que no haya presos. No sé, hay uno de los países escandinavos que está cerrando las cárceles, ya nos quedan casi, ha incluso alquilado una creo que a Bélgica. Vamos a hacer una pausa, padre. Y al regreso vamos a hablar de la... Yo no pretendo sentar en esta entrevista, en esta conversación, en el banquillo de la iglesia, ni colocarlo a usted en una posición inconfortable. Yo sé que es muy difícil colocarlo a usted en una posición inconfortable, ¿no? Usted tiene respuestas oportunas y atinadas. Gracias. Pero sí interesa dilucidar un poco en un escenario como este, donde se debaten ideas, ¿no? Y se analizan con seriedad las posiciones de cada quien. El rol que está jugando la iglesia hoy en día. Vamos a hablar de eso al volver de la pausa. Estás viendo José Vicente Hoy. Más tu canal, tu canal. Padre, para muchos sectores y para muchos venezolanos, no puedo cuantificarlo acá, en este momento. La Iglesia Católica o la jerarquía de la Iglesia Católica tiene una actitud sesgada frente a la situación del país. El pueblo chavista se siente muchas veces desasistido de la iglesia por esas circunstancias. Yo quisiera que no fuera así. Yo soy católico. Pero, ¿qué opina usted sobre esa situación? Yo tampoco quisiera que fuera así, porque es doloroso para la gente, para el pueblo, cuando va en busca, por ejemplo, de los sacramentos, cuando va a participar en una Eucaristía, o como me decía en estos días una persona que vino después de una charla prebautismal en una parroquia, y me dijo, tuve que salirme porque me sentí ofendido. El padre no me estaba hablando del compromiso cristiano que yo tenía que asumir como padre de mi hijo, sino que se puso a hablar de política y de política partidista. Entonces, esas actitudes, yo creo que, primero, es un juego del mal espíritu. Y aquí ya quiero hablar un poco desde el punto de vista como espiritualista, ¿no? Quiero que quede bien claro, espiritualista, no espiritista. Sí, entiendo. Porque es que así nos trabaja el mal. La iglesia tiene que entender, la iglesia, digo yo, a nivel del pastoreo, de los pastores, a nivel de la conferencia episcopal, de nosotros los que tenemos la misión pastoral, que el mal espíritu nos puede trabajar por allí y terminar gastando el tiempo en algo que debería ser mucho más útil para ese pueblo, que es el pueblo que Dios me ha encomendado. Te pongo un ejemplo, y aquí voy a ser muy claro. En el mes de enero, esta es mi opinión, yo esperaba en el mes de enero, porque estamos en el mes de la familia, en el año de la familia, en el año en el que se está discutiendo y ha habido un sínodo sobre la familia, y el Papa Francisco ha invitado a la reflexión sobre el tema de la familia en el mundo, dentro de la iglesia. Yo decía, qué bueno sería que nuestros obispos en este enero produjeran un documento sobre la familia, ya que el tema, como te decía al inicio, es de valores, que nos dieran línea por dónde vamos a abordar el tema familiar en el contexto político que vivimos, ok, pero la familia, y cómo la aborda la iglesia desde los valores cristianos.
desde los valores evangélicos. Yo les diría más sencillito todavía para no ir al evangelio total. Vamos a agarrar la parábola del buen samaritano y vamos a ver qué encontramos ahí de valores que pueda yo cultivar en la familia. Porque lo he vivido trabajándolo en los barrios con la gente y hay que ver todas las cosas que van encontrando. Eso lo esperaba yo. Y resulta que me encuentro con un documento que es netamente, o yo diría que prácticamente un altísimo porcentaje político, y político con un sesgo partidista, que no hace nada bien. No hace nada bien al cuerpo que es la iglesia, al pueblo de Dios que es el cuerpo de la iglesia, que son los miembros de Cristo. Eso que usted dice, ¿evidencia acaso una contradicción entre el mensaje humano, amplio, generoso, novedoso además, del Papa Francisco y el lenguaje que emplea la Conferencia Episcopal, por ejemplo? Yo no creo que ellos estén tal vez polemizando con el Papa, sino que nos encerramos muchísimo dentro de la situación venezolana y ese es el peligro. Mira, José Vicente, a mí me deja extrañadísimo cuando veo algunos análisis, algunos analistas a nivel eclesiástico y analistas también a nivel político civil, ¿no? Especialistas. Algunos análisis que pareciera que están haciendo esa visión coyuntural de Venezuela desde una isla, o sea que nosotros no tenemos nada que ver con el exterior y que aquí los culpables de todo lo que está pasando somos nosotros. No, hermano, mira, en este momento, en un mundo globalizado, hacer un análisis coyuntural sin tomar en cuenta la injerencia extranjera, la injerencia internacional, la injerencia de las grandes corporaciones mediáticas, es un análisis pobre, pobrísimo. ¿Acaso nosotros algo tan concreto como el decreto ley de Obama? Por eso, por ejemplo, si en este momento hiciéramos un análisis coyuntural e ignoramos eso, o sea, ¿dónde estamos? Cualquiera me pregunta, bueno, ¿y tú que no piensas en lo que viene, en lo que entra, en lo que sucede en contra de tu país desde fuera, como si nosotros ahorita hiciéramos un análisis coyuntural de Ucrania y no tomáramos en cuenta toda la influencia que tuvo la Unión Europea y la OTAN para que eso ocurriera, y los Estados Unidos? O sea, si yo voy y miro Ucrania y digo, no, son ellos los de la culpa porque no se entendieron, porque no dialogaron, seguramente tenían mucho de culpa, pero ningún análisis coyuntural en este momento es permitido sin tomar en cuenta la injerencia internacional. ¿Por qué, padre, la jerarquía no asume decididamente, con fervor, con pasión, algo que usted mencionó al comienzo de esta entrevista, el diálogo? El diálogo. ¿Por qué? Porque es pecado dialogar. No, y lo han propuesto, lo siguen proponiendo el diálogo. ¿Pero de qué manera? El problema es que cuando yo pierdo la capacidad de ser terreno de diálogo, terreno de encuentro, y yo creo que muchas de estas declaraciones que se han dado, muchos de estos documentos que ha sacado la Conferencia Episcopal, se han revertido en contra de la posibilidad de que la conferencia y de que la iglesia a nivel jerárquico sea espacio de diálogo. En la medida en que tú te polarizas, pierdes la posibilidad de dialogar. En la medida en que aceptas al otro, en la medida en que le concedes al otro. O sea, por favor, cuando uno ve análisis en los que se dice desde sectores eclesiales que este país se está cayendo a pedazos, pero cuando tú vas y entras en medio del pueblo y te encuentras con que esa persona tiene un apartamento amoblado, con que esa persona tiene médico, con que esa persona tiene una abuela o un abuelo en la casa que ahora tiene su pensión y que la cobra, que tiene su mercal, que tiene educación. ¿Cómo yo me polarizo de tal modo para no ver eso? Hay que verlo, hay que ver, bueno, sí, que hay errores, claro que los hay, acepto. Yo no estoy proponiendo que tiene que existir una conferencia episcopal o un clero venezolano plegado con el gobierno o chavista, no, para nada. No, un clero y una iglesia, diríamos, institucional, que cada día sea más terreno de encuentro
por la vía de la comprensión, por la vía de la aceptación del uno y del otro que piensan distinto. Vengan y nos encontramos, como digo y como hacemos muchas veces en la iglesia, vamos a tomarnos de la mano para rezar el Padre Nuestro y todos son distintos, pero nos tomamos de la mano y oramos juntos. ¿Se puede ser optimista en esa dirección? Sí, claro. ¿Hasta cuándo? En esa dirección dice de la iglesia que se preste para el diálogo. Como escenario. Yo creo que el Espíritu Santo nunca abandona a este proyecto que nos entregó Jesús resucitado, ¿no? Y el Espíritu Santo está como germen dentro de la iglesia y se está manifestando desde sus propios miembros. En algún momento surgirán, pienso yo, otras voces que comiencen a optar, como ha surgido esta voz universal del Papa Francisco, que era justamente el Papa que estábamos esperando para la iglesia de este momento. La voz que uno dice es la voz del Espíritu, que está hablándole y que le está hablando al mundo. Muchas gracias, Padre. Écheme la bendición. Que Dios le bendiga y que Dios bendiga A toda la familia venezolana. a toda la familia y sobre todo que les llene de mucha paz, de alegría y de compromiso cristiano en esta Pascua, en este domingo de la resurrección. Muchas gracias. Suerte. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Más que canal, tu canal. Y ahora los confidenciales. La guerra económica y financiera contra Venezuela se acentúa día tras día, especialmente porque los efectos sobre la estabilidad del gobierno bolivariano de Nicolás Maduro, objetivo prioritario, no ha sido el que esperaban sus planificadores y ejecutores. Ahora empieza a desarrollarse otra etapa de la ofensiva desestabilizadora y el blanco escogido es PDVSA. Contra la principal industria y fuente de ingreso del país se ha desatado una ofensiva en las últimas semanas en medios de comunicación de la derecha en el exterior, dando cuenta de presuntas operaciones ilegales de PDVSA en bancos europeos y paraísos fiscales. La acusación consiste en señalar que PDVSA, sus directivos pasados y presentes, y personas o instituciones que giran en torno a la industria, están involucrados en lavado de dinero. Esta acusación es el inicio de una campaña más amplia para lograr medidas compulsivas sobre transacciones comerciales, seguimiento riguroso de operaciones, acciones sobre el transporte del combustible con la finalidad de golpear a PDVSA y obstaculizar las operaciones que ésta realiza hasta provocar su colapso total. Mientras el gobierno español de Mariano Rajoy participa en la conjura internacional contra Venezuela y hace causa común con las políticas de Washington y con lo que permanentemente producen los laboratorios de guerra sucia de Miami acerca de la situación en el país, solo este año, óigase bien, se han marchado al extranjero desde España 124.995 personas y ya suman 2.018.000 los que se van por la grave situación económica y social imperante en España. ¿No sería mejor para los españoles que su gobierno, en vez de ocuparse de la suerte de los venezolanos, se ocupara de la suerte de los españoles en su propio país? La respuesta de los gobernantes del Caribe a la reunión que realizó con ellos el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en Washington, donde los increpó por sus relaciones con Venezuela y les ofreció alternativa frente a Petrocaribe, fue la unánime solidaridad que estos mandatarios expresaron a Venezuela en la reciente reunión en Caracas. Señal de que los tiempos han cambiado y de que la relación entre los estados
ya no se maneja con amenazas imperiales. En la ofensiva contra la economía venezolana participan desde los Estados Unidos y directamente a través de un mecanismo que cuenta con el apoyo y los recursos del gobierno norteamericano, entre otros, quien fuera presidente durante años del Banco Venezolano de Crédito García Mendoza, Diego Arria, el ex embajador de los Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, y Roger Noriega. El equipo cuenta con periodistas mercenarios que difunden permanentemente información sobre un supuesto caos en el país e inciden sobre la fluctuación del dólar. El excelente columnista colombiano Antonio Caballero escribe lo siguiente en la revista Semana de Bogotá con el título La amenaza. Comillas. Muchos gobiernos en el mundo tendrían razón en preocuparse con lo de Obama como lo hace Maduro, porque nadie está al abrigo de un desembarco de marines o de un bloqueo económico o de un bombardeo desde la Segunda Guerra Mundial, escribe Caballero. Los analistas políticos, los ahora llamados expertos, dicen que no hay que inquietarse, que lo de la emergencia nacional decretada solemnemente por Obama no significa nada serio, que Obama ha decretado en 6 años 9 estados de emergencia y prorrogado 22 más, dictados por predecesores, que no pasa nada. Yo diría que es al revés. Que la amenaza sea rutinaria puede banalizarla, pero no la elimina, sino que la agrava. Este artículo de Caballero no tiene desperdicio y ayuda a entender lo que está pasando con motivo de la declaratoria de Obama contra Venezuela. Confidencial al cierre. Monitor País, informe ejecutivo confidencial. Ficha técnica, 1.200 entrevistas en todo el país, del 14 al 28 de marzo de 2015. Resultados. Respaldos y simpatías políticas y partidistas. Pensemos en el gobierno del presidente Hugo Chávez. Usted diría que su desempeño cuando fue presidente de Venezuela fue muy bueno, regular a bueno, regular a malo, malo o muy malo. Muy bueno, regular a bueno, 74%. Regular a malo, malo, muy malo, 25%. No sabe, no responde, 1%. Pensando en Venezuela, ¿con qué ideales se identifica usted más? ¿Con los ideales del comandante Hugo Chávez o con los ideales de la oposición? Con ideales de Chávez, 59%. Con ideales de oposición, 23%. Con ninguno, 15%, no sabe, no contesta, 3%. Dígame con cuál partido político simpatiza usted más. PSUV, otros partidos chavistas, 41%. MUD, Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Partido Social Cristiano, COPEI, Avanzada Progresista, otros partidos de oposición, 21%. Con ninguno, Soy Independiente, 37%. No sabe, no contesta, 1%. Conclusiones. A 2 años de la desaparición física del presidente Hugo Chávez, 3 de cada 4 venezolanos, es decir, 74%, califican como positivo su desempeño cuando fue presidente de Venezuela. 59% de los venezolanos se identifica con los ideales del comandante Chávez y 23% se identifica con los ideales de la oposición. El Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, y sus aliados del Gran Polo Patriótico logran el respaldo del 41% de los venezolanos, mientras que todos los partidos de la oposición juntos alcanzan el 21% de simpatías. Ningún partido político de oposición por separado logra recibir más de 4% de simpatías, mientras que el PSUV cuenta con 39% de respaldo. Es decir, el PSUV recibe 10 veces más respaldo que cualquier otro partido opositor.
37% de los venezolanos no simpatiza con ningún partido político. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo por este su canal Televen.